Veamos a continuación métodos de integración. Tenemos dos métodos básicos que vamos a ver en el transcurso de esta unidad, que es el método de cambio de variable o sustitución y el método de integración por partes. Para esta revisión del tema, vamos a ver en primer lugar el método de sustitución o cambio de variable. Este método también es conocido como el método de sustitución algebraica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable. A la función, o aparte de la función, le vamos a denominar u. Luego vamos a calcular el diferencial de u. ¿Cómo se calcula el diferencial de u? Simplemente es la derivada de g de x, o de la función, por el diferencial de x. Una vez que hagamos ese cambio, vamos a reemplazar en la integral. Así vamos a tener, ¿no?, la integral de f de g de x por g de x' diferencial de x. Recuerden que este g de x es el u y lo que está al lado derecho es el diferencial de u. Veámoslo en un caso de ejemplo. Por ejemplo, en este caso nos piden calcular la integral de 1 sobre 3x más 2 diferencial de x, o simplemente la integral de diferencial de x sobre 3x más 2. En este caso, la función es 3x más 2, a eso le vamos a denominar u. Entonces decimos, si u es 3x más 2, entonces vamos a calcular ahora diferencial de u. El diferencial de u, ¿cómo lo calculamos? Es la derivada de 3x más 2. La derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0. Entonces tendríamos 3 por diferencial de x. Recuerden, diferencial de u es derivada por diferencial de x. Ahora, una vez que tenemos u y tenemos el diferencial de u, lo reemplazamos en la integral. Al reemplazar en la integral tendríamos lo siguiente, ¿no? Al reemplazar en la integral tendríamos lo siguiente. En primer lugar, nosotros hemos dicho que 3x más 2 es u. 3x más 2 es u. Y diferencial de u es 3 diferencial de x. Como nosotros en el numerador solo tenemos diferencial de x, para tener el diferencial de u, lo que hacemos es multiplicamos por 3. Y para que no se afecte, dividimos entre 3. Al decir dividir entre 3, es lo mismo que multiplicar por 1/3 a la integral. Si este 1/3 ingresara, se eliminara el 3 y la función no ha cambiado. A continuación, si nosotros reemplazáramos, en el numerador tendríamos diferencial de u, en el denominador tendríamos u, entonces lo que nos están pidiendo calcular es 1/3 de la integral de diferencial de u sobre u. Integrando tendríamos, la integral de diferencial de u sobre u es logaritmo, entonces tenemos 1/3 del logaritmo del valor absoluto de u más c. Pero u no es nuestra variable es x, por lo tanto vamos a regresar a la variable x. U, ¿a qué es igual? A 3x más 2. Por lo tanto, regresando a la variable x tendríamos la integral de diferencial de x sobre 3x más 2 es igual a 1/3 del logaritmo de u, del valor absoluto de u, pero u es 3x más 2. Entonces nuestra respuesta sería 1/3 del logaritmo de 3x más 2 más c. Y de esta manera hemos aplicado la integral, el cálculo de una integral, aplicando el método de sustitución o cambio de variable. Acá tenemos otro ejemplo. Nos piden determinar la integral de x sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Para este caso, vamos a hacer nuevamente el cambio de variable. Para nosotros, u va a ser x al cuadrado más 1. Recuerden que cuando tenemos una raíz, hay que expresarlo como potencia. O sea, el denominador sería x cuadrado más 1 a la 1 medio. Nosotros estamos llamando u a x al cuadrado más 1 solamente. Calculamos ahora la diferencial de u. Y para calcular la diferencial de u, recuerden que es la derivada de x cuadrado más 1 por el diferencial de x. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x, ¿no? Derivada de x cuadrado 2x, la derivada de 1 es 0.
la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x, por diferencial de x. Entonces, diferencial de u es 2x diferencial de x. Reemplazamos en la integral y tendríamos, ¿no? En el denominador nosotros tenemos la raíz de ¿quién? De x al cuadrado más 1. Pero a x al cuadrado más 1 le hemos llamado u. Entonces tendríamos la raíz de u. Y en el numerador tenemos x diferencial de x.